Vamos a comenzar con la clase de este día. Este día como tema tenemos la flebotomía. ¿Y qué es la flebotomía? Aparte, dos puntos, es la técnica mediante el cual se realiza la extracción sanguínea. Repitiendo, flebotomía, dos puntos, es la técnica mediante el cual se realiza la extracción sanguínea. Aparte, instrumentos para la técnica de toma de muestra sanguínea. Para la toma de muestra sanguínea hay diferentes instrumentos que podemos utilizar. Uno de los más comunes tenemos la jeringa. La jeringa la podemos encontrar en diferentes calibres. ¿Cuáles son estos calibres de la jeringa? Tenemos la de 1 cc, tenemos la de 3 cc, tenemos la de 5 cc y tenemos la de 10 cc. Repitiendo los calibres de la jeringa, tenemos de 1 cc, tenemos de 3 cc, de 5 cc y de 10 cc. Este es el instrumento para toma de muestra sanguínea que es más utilizado y es el más conocido por todos. Luego tenemos otro instrumento para la toma de muestra sanguínea. Este instrumento se llama holder. Repitiendo, este instrumento se llama holder. ¿Cómo se escribe holder? H-O-L-D-E-R. Holder. Aquí podemos observar, esa es la aguja que se le conecta al holder para poder realizar la extracción sanguínea. Si ustedes pueden observar, en la parte esta del holder tiene una rosca donde se le puede introducir o adaptar esta aguja para realizar la toma de muestra sanguínea. ¿Cuál es la diferencia entre el holder y la jeringa? Una de las diferencias es que la jeringa tiene sus límites. Si ustedes están extrayendo sangre con una aguja de 3 cc, no pueden sacar más de 3 cc. Si ustedes están extrayendo sangre con una aguja de 5 cc y necesitan otro tubo extra, por ejemplo, si toman química, si toman hematología y si toman tiempos, no les va a alcanzar con una jeringa de 5 cc, y si están tomando ya con una de 5 cc y necesitan tomar tiempos, ya no van a poder, le van a tener que dar otro pinchón al paciente. En cambio, con el holder, la ventaja es que ustedes cuando introducen la aguja, como los tubos son al vacío, automáticamente extraen la sangre. ¿Y qué pasa con eso?
Ustedes aquí con el holder, al introducir el tubo en el holder, comienzan a extraer sangre, sacan ese tubo, meten otro tubo, extraen sangre, sacan ese tubo, meten otro tubo, extraen sangre. Pueden extraer la cantidad de sangre que ustedes estimen conveniente. Eso sí, media vez esté en vena. Entonces, la diferencia va a ser que la jeringa tiene su volumen limitado. En cambio, el holder, ustedes pueden extraer sangre la cantidad que ustedes estimen conveniente. Esa es la diferencia entre el holder y la jeringa. Luego tenemos otro tipo de holder, que este sería el holder con mariposa. Este holder con mariposa más que todo se utiliza en pacientes pediátricos. ¿Por qué? Porque el calibre de la aguja es más delgadito y tiene más fijeza a la hora de estar sangrando pacientes pediátricos. ¿Por qué? Porque los pacientes pediátricos se mueven, como ustedes no tienen una idea, entonces tiene más fijeza uno para poder extraer la sangre. Tenemos los tres instrumentos con los cuales podemos realizar la toma de muestra sanguínea. Uno sería la jeringa con sus distintos calibres de 1 cc, 3 cc, 5 cc, 10 cc. Tenemos el holder, que la ventaja con el holder que podemos sacar la cantidad de sangre que nosotros estimemos conveniente. Y tenemos como número 3 el holder con mariposa. Tenemos el holder con mariposa, que este les decía que se utiliza más que todo en pacientes pediátricos. Como estamos hablando de extracción de sangre, antes de pasar a la técnica y ver los materiales para la toma de muestra sanguínea, tenemos que saber cómo está compuesta la sangre o cuáles son sus componentes. Como número 1, tenemos los eritrocitos. Número 1 de los componentes sanguíneos. Repitiendo, les decía que como estamos viendo la toma de muestra sanguínea, tenemos que conocer los diferentes componentes sanguíneos. El número 1, que son los eritrocitos. Aquí podemos ver una imagen de los eritrocitos. Cada uno de estos es un eritrocito o glóbulo rojo. Esta imagen es tomada con un microscopio electrónico que está aumentando la imagen millones de veces. Si ustedes se recuerdan, cuando vimos las partes del microscopio, que veíamos los objetivos, el microscopio compuesto que tenemos aquí en el país, solo puede aumentar la imagen 1000 veces. En cambio, esta foto fue tomada con un microscopio electrónico que puede aumentar la imagen millones de veces. Por eso es que se ve así. Pero, ¿qué son los eritrocitos? Eritrocitos, dos puntos, eritrocitos, dos puntos, también conocidos como glóbulos rojos,
también conocidos como glóbulos rojos o hematíes. Repitiendo, los eritrocitos, también conocidos como glóbulos rojos o hematíes. Son células sin núcleo. Son células sin núcleo de forma bicóncava. Son células sin núcleo de forma bicóncava. Aparte, su principal función, aparte, su principal función es llevar oxígeno. Su principal función es llevar oxígeno desde los pulmones. Su principal función es llevar oxígeno desde los pulmones a los diferentes tejidos. A los diferentes tejidos. Gracias a un transportador. Gracias a un transportador llamado hemoglobina. Repitiendo, su principal función es llevar oxígeno desde los pulmones hacia los diferentes tejidos. Gracias a un transportador. Gracias a un transportador llamado hemoglobina. Llamado hemoglobina. Aquí podemos observar esta otra imagen. Esta imagen es de un frotis de sangre periférico, donde podemos observar los tres tipos de células sanguíneas, que son los eritrocitos, leucocitos y las plaquetas. Pero ahorita solo estamos observando los eritrocitos. Si ustedes observan, cada uno de estos, de estas rueditas, es un eritrocito. Esta fotografía es tomada con un microscopio compuesto que aumenta la imagen hasta 1000 veces. Vean la diferencia. La imagen de un microscopio electrónico que aumenta millones de veces con la imagen de un microscopio compuesto que solo aumenta la imagen 1000 veces. Aparte, tenemos los leucocitos. Aparte,
tenemos los leucocitos, dos puntos, leucocitos, dos puntos, son conocidos también como glóbulos blancos. Son conocidos también como glóbulos blancos. Repitiendo, los leucocitos son conocidos también como glóbulos blancos. Su principal función es la defensa. Su principal función es la defensa contra agentes externos. Su principal función es la defensa contra agentes externos. Igual que en los eritrocitos, aquí podemos observar una imagen. Este es el leucocito, una imagen tomada con un microscopio electrónico. Y aquí podemos observar una imagen tomada con un microscopio compuesto. Aparte, en los mismos leucocitos, los leucocitos se dividen en 5 tipos. Los leucocitos se dividen en 5 tipos, los cuales son: los leucocitos se dividen en 5 tipos, los cuales son los neutrófilos, número 2, linfocitos, número 3, eosinófilos, número 4, monocitos, y número 5, los basófilos. En la clase del martes ustedes pudieron observar algunas alteraciones de los leucocitos, y ahí mencionábamos las alteraciones de los 5 tipos de leucocitos. Teníamos la neutrofilia. En el caso de los neutrófilos, cuando los neutrófilos se aumentan, se le llama neutrofilia. Eso no lo copien, ya lo tienen de la clase pasada, solo para refrescarles la memoria. Y mencionábamos que en la neutrofilia, los neutrófilos son comunes en infecciones bacterianas. Los neutrófilos comunes en infecciones bacterianas. De ahí teníamos los linfocitos, que los linfocitos son comunes que se alteren o que se aumenten en infecciones virales.
en infecciones virales. Luego teníamos los eosinófilos, que el aumento de los eosinófilos se le llama eosinofilia. Y los eosinófilos se alteran en enfermedades por parásitos intestinales como protozoos y helmintos. Eso le repito, ya lo obtienen de la clase pasada, solo es para refrescarles un poquito. Decíamos que los eosinófilos se alteran en enfermedades por parásitos intestinales como protozoos y helmintos. También teníamos los monocitos, que la alteración de los monocitos o el aumento de los monocitos se le llama monocitosis. Y estos participan como colaboradores de los neutrófilos en infecciones bacterianas. Y por último tenemos los basófilos. Y por último tenemos los basófilos. Que estos basófilos prácticamente son limpiadores de desechos. Los basófilos son los limpiadores de desechos. Ya vimos dos componentes sanguíneos, los eritrocitos y los leucocitos. Pasamos a otro componente sanguíneo que son las plaquetas. Aparte, plaquetas, dos puntos. Las plaquetas son fragmentos citoplasmáticos repitiendo, las plaquetas son fragmentos citoplasmáticos anucleados. Son fragmentos citoplasmáticos anucleados. De células gigantes, llamadas megacariocitos. Repitiendo, las plaquetas son fragmentos citoplasmáticos anucleados de células gigantes, llamadas megacariocitos. Su principal función, su principal función es la creación y propagación del coágulo. Repitiendo,
su principal función es la creación y propagación del coágulo. Aquí podemos observar estos pequeños fragmentos que se observan aquí son las plaquetas, y estos que están aquí serían glóbulos rojos. Aparte, material para la toma de muestra sanguínea. Aparte, material para la toma de muestra sanguínea. De los materiales tenemos la liga, el algodón, el alcohol, la jeringa o holder, el descarte de basura común y bioinfecciosa, y descarte para objetos cortopunzantes. Copien eso. Aquí en los materiales podemos ver algo muy importante, que son los descartes universales que hay en todo establecimiento de salud, ya sea clínica, casa de salud, hospital. Estos tres descartes son universales. ¿Cuáles son estos tres descartes? Perdón. El descarte de basura común, el descarte de basura bioinfecciosa y el descarte para objetos punzocortantes. El descarte de basura común generalmente y casi siempre es una bolsa de color negro. A veces se observan bolsas de color azul o otro color, pero generalmente la de basura común es de color negro. En el descarte de basura bioinfecciosa se utiliza una bolsa de color rojo. Repitiendo, en el descarte de basura común se utiliza una bolsa de color negro. En el descarte de basura bioinfecciosa se utiliza una bolsa de color rojo. Y para el descarte de objetos punzocortantes se utiliza una caja que sea de plástico, no de cartón. Una caja que sea de plástico, ya venden unas cajas especiales para objetos punzocortantes, o también podemos improvisar. Podemos improvisar con una botella de plástico. ¿Por qué no de cartón? Porque como son objetos punzocortantes, más que todo son la aguja de la jeringa, pueden atravesar fácilmente la pared de una caja de cartón. Entonces tiene que ser una caja especial de las que venden
un plástico algo grueso, o podemos improvisar también con una botella de plástico. Aparte, técnica para la toma de muestra sanguínea. Aparte, técnica para la toma de muestra sanguínea. Número 1, preparar el material a utilizar. Número 1, preparar el material a utilizar. Obviamente, cuando vayamos a realizar la toma de muestra sanguínea, ya vamos a tener preparado la mesa con su silla para el paciente, los descartes de basura común, bioinfecciosa, cortopunzantes, el algodón, la jeringa, la liga o torniquete que vamos a utilizar, pero tenemos que preparar antes el material que vamos a utilizar. ¿Cuál material? Pues en este caso sería la jeringa o el holder. Más que todo, cuando comenzamos, tenemos que comenzar a utilizar la jeringa. ¿Qué vamos a observar o cómo vamos a preparar la jeringa? Para comenzar, la jeringa tiene un abre fácil. Destapamos la jeringa y dejamos ahí el envoltorio de la jeringa para que la jeringa no tenga contacto con la mesa, porque no sabemos quién o qué han puesto en esa mesa, aunque nosotros la limpiemos antes, pero como están colocando los brazos los pacientes, esa mesa está contaminada y la jeringa es estéril. Entonces, destapamos la jeringa y la colocamos sobre el envoltorio. Otra cosa que vamos a revisar de la jeringa es el émbolo. Generalmente todos los émbolos de fábrica vienen un poco pegados. Viene así de fábrica, siempre vienen un poquito pegados. Lo único que vamos a hacer es alarlo y volverlo a dejar en su lugar, siempre bien presionado para que no le quede aire. Otra cosa que tenemos que realizar en la preparación del material es verificar que la aguja esté bien socada. Igual de fábrica, la aguja viene medio puesta. Lo que tenemos que hacer es girarla para que quede bien socada. Esas son las tres cosas que tenemos que preparar. Primero, sacar la jeringa, porque no la vamos a estar sacando cuando ya tengamos al paciente ligado, porque el paciente no puede estar ligado más de 2 minutos. ¿Por qué no puede estar ligado el paciente más de 2 minutos? Porque al estar ligado más de 2 minutos comienza a formarse grumos plaquetarios y macroplaquetas en la sangre. ¿Y qué va a pasar con esos grumos plaquetarios o macroplaquetas? Los equipos automatizados, no detectan o no alcanzan a leer esos grumos plaquetarios ni esas macroplaquetas, entonces los conteos de plaqueta van a salir bajos. Y van a salir bajos no porque el paciente tenga bajas las plaquetas, sino por una mala técnica a la hora de toma de muestra.
Entonces antes, por eso tenemos que preparar el material que vamos a preparar, destapar la jeringa, colocarla en el envoltorio estéril. ¿Qué otra cosa vamos a preparar o a verificar? Vamos a verificar que el émbolo no esté pegado. Y por último, vamos a verificar que la aguja esté socada. Número 2, en la técnica de toma de muestra sanguínea. Número 2, selección del sitio a puncionar. Siempre tenemos que seleccionar el sitio a puncionar. Generalmente, cuando nosotros estamos sangrando, vamos a sangrar, lo primero que vamos viendo es si se le observan las venas al paciente y verificar que no tenga área con hematomas, que no tenga un área con fístulas, que no tenga un área donde haya tenido quemaduras, escoriaciones de la piel o cicatrices. Copien eso. Número 2, selección del sitio a puncionar. Al proceder a seleccionar el sitio a puncionar, como mencionábamos, se deben de evitar áreas con hematomas, fístulas, quemaduras, escoriaciones de la piel o cicatrices. Aparte, número 3, tenemos la palpación de la vena. Número 3, tenemos la palpación. Para realizar la palpación se debe de realizar con el dedo índice. La palpación se debe de realizar con el dedo índice y debe de ser no una palpación fuerte ni solo mantener presionado, sino que, como la palabra lo dice, palpar, palpar, palpar hasta donde nosotros sentamos la vena. Cuando estemos en vena, cuando el dedo siente la vena, se siente como que rebota. Cuando las venas no son visibles o es un paciente gordito, lo que tenemos que hacer es la palpación. Si nosotros palpamos, vamos a sentir en esa palpación como un rebote. Cuando sentimos ese rebote es porque ahí está la vena. Y mencionábamos que lo tenemos que realizar con el dedo índice. Aparte, para la palpación existen 3 venas de elección para la palpación. Existen 3 venas de elección, las cuales son: número 1, número 1, vena cubital.
Número 1, tenemos la vena cubital. Si ustedes pueden observar, aquí está la vena cubital. Y esta de aquí es la vena cubital. Vena cubital, dos puntos, es la más larga. Vena cubital es la más larga y gruesa de todas. Repitiendo, la vena cubital es la más larga y gruesa de todas y es la preferida por bordear la musculatura del brazo. Por bordear o rodear la musculatura del brazo. Decíamos, esta es la vena cubital. Número 2, tenemos la vena cefálica. Vena cefálica, dos puntos. Aquí podemos observar la vena cefálica que viene en todo este lado del brazo. Vena cefálica, dos puntos. Vena cefálica, dos puntos. Tiene iguales características. Tiene iguales características que la vena cubital. Tiene iguales características que la vena cubital, pero es un poco menos gruesa. Pero es un poco menos gruesa. Y por último, aparte, tenemos la vena basílica. Y por último, tenemos la vena basílica, que es esta que está aquí. La vena basílica. Vena basílica, dos puntos. Es más pequeña que las anteriores. Vena basílica, dos puntos. Es más pequeña que las anteriores. Es más pequeña que las anteriores. Y casi no se utiliza esta vena. Y casi no se utiliza esta vena
por estar cerca de la arteria braquial. Y casi no se utiliza esta vena por estar cerca de la arteria braquial. Algo que se me olvidaba mencionarles, que antes de realizar la palpación, como ustedes lo ven aquí en la imagen, antes de realizar la palpación, se debe de colocar el torniquete o liga. ¿Para qué? Para que haga presión en las venas y resalten un poquito más. Repitiendo, antes de realizar la palpación, se debe de colocar el torniquete, que es este que está aquí, liga o torniquete, como ustedes le quieran llamar. ¿Para qué? Para que las venas resalten un poquito más. Aquí podemos observar también en la imagen cómo está realizando la palpación. Siempre se tiene que realizar, decíamos, con el dedo índice. Se tiene que realizar con el dedo índice. Número 4. Número 4. Tenemos la descontaminación. Número 4. Tenemos la descontaminación o asepsia. Número 4. Tenemos la descontaminación o asepsia. ¿Cómo vamos a realizar la descontaminación o la asepsia? La realizamos con un algodón impregnado. La realizamos, la descontaminación o asepsia, la realizamos con un algodón impregnado de alcohol al 70%. Repitiendo, la descontaminación o asepsia la realizamos con un algodón impregnado de alcohol al 70%. Y esta debe de realizarse del centro a la periferia. Debe de realizarse del centro a la periferia en un movimiento circular. Repitiendo, la descontaminación o asepsia se debe realizar con un algodón de alcohol al 70%. Y esta se debe de realizar del centro a la periferia con un movimiento circular, sin volver a pasar
donde ya se descontaminó, sin volver a pasar donde ya se descontaminó. Número 5, la punción venosa. Número 5, la punción venosa. En la punción venosa se tiene que colocar la punta de la aguja, se tiene que colocar la punta de la aguja con el bisel, hacia arriba. El bisel es la parte chaflanada que tiene la puntita de la aguja. Repitiendo, la punción venosa se debe de colocar la punta de la aguja con el bisel hacia arriba en un ángulo de 30 a 45 grados sobre la superficie de la vena escogida, y se atraviesa la piel con un movimiento firme y seguro hasta el lumen de la vena. Ojo con esto, el movimiento tiene que ser firme y seguro, no tienen que estar a la hora de extraer sangre. Sé que es normal las primeras veces, pero no tienen que estar temblando, porque si ustedes están temblando y no lo hacen con un movimiento firme y seguro, lo que van a hacer es lastimar al paciente. Han habido casos que cuando están practicando igual introducen la punta de la aguja y están con un movimiento de arriba, de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Lo que están haciendo es lastimar al paciente. Por eso dice que tiene que ser un movimiento firme y seguro hasta el lumen o la pared de la vena. Aquí podemos observar, la punción venosa, el ángulo de 30 a 45 grados y con un movimiento firme y seguro. Con un movimiento firme y seguro. Aparte, apretando firmemente la jeringa, se debe de jalar el émbolo con un movimiento continuo para extraer la sangre hasta el volumen requerido. Y se debe de evitar presionar fuertemente la aguja durante la extracción. ¿Por qué? Porque si la presionan fuerte, lo que van a hacer es a veces trabasar la vena con la presión y se les va a formar un hematoma. Entonces lo que tienen que hacer es no presionar tan fuerte la aguja para que no tengan ningún problema a la hora de extracción de sangre. Copien eso. Por último, en extracción sanguínea se debe de
presionar el algodón sobre el sitio de la punción, aplicando una presión adecuada, no presionar muy fuerte y no excesiva para evitar la formación de hematomas, como mencionábamos anteriormente, y sacar la aguja. Vamos a presionar el algodón. Algo muy importante, al colocar el algodón todavía con la jeringa adentro, colocamos el algodón, quitamos la liga y sacamos la aguja, porque si sacamos la aguja y no quitamos la liga, lo que va a pasar es que va a comenzar a sangrar excesivamente el paciente. Entonces, presionamos el algodón sobre el sitio de la punción aplicando una presión adecuada y no excesiva para evitar la formación de hematoma. Quitamos la liga y extraemos la aguja. Extraemos la aguja. Aquí podemos observar cómo ya tiene el algodón el paciente. Ya en este caso ya quitó la liga y extrajo la aguja. Solo está presionando porque hay que presionar unos 3 minutos o pedirle al paciente que doble el brazo unos 3 minutos para que deje de sangrar. Número 6. Tenemos el descarte de jeringa o jeringuilla y aguja en el contenedor apropiado. Para el descarte del material contaminado, tenemos los 3 tipos de descartes: el de basura común, el de basura bioinfecciosa y el de objetos punzocortantes. El envoltorio de la jeringa lo vamos a depositar. Envoltorio de la jeringa lo vamos a depositar en el recipiente de basura común. La jeringa la vamos a depositar en el descarte de basura bioinfecciosa y la aguja la vamos a descartar en el contenedor de objetos punzocortantes. Para el descarte del material, en el número 6, para el descarte del material, repitiendo, el envoltorio de la jeringa lo vamos a depositar en la basura común. La jeringa la vamos a depositar en la basura bioinfectada y la aguja la vamos a depositar en el contenedor de objetos punzocortantes. En el contenedor de objetos punzocortantes. Esos serían los pasos para la extracción sanguínea, o para la técnica de extracción sanguínea. Recapitulando nuevamente, para la técnica de extracción sanguínea, el paso número 1 sería preparar el material a utilizar. El paso número 2 sería seleccionar el sitio a puncionar. El número 3
Número 3 sería la palpación y colocación de liga o torniquete. Número 3 sería la palpación y colocación de liga o torniquete. Número 4 tenemos la descontaminación, asepsia. Número 4 tenemos la descontaminación o asepsia. Número 5 tenemos la punción venosa. Y número 6 tenemos el descarte de materiales. El descarte de materiales. Aparte, problemas durante la extracción venosa. Aparte, problemas durante la extracción venosa. Problemas durante la extracción venosa. Aquí podemos observar la colocación correcta de la aguja. Solo tiene que atravesar el lumen o la pared de la vena. Aquí podemos observar que está en su forma correcta, en un ángulo de 30 a 45 grados, y solo ha atravesado el lumen de la vena. Luego tenemos un problema durante la extracción venosa, que es el cambio en la posición de la aguja en movimiento de retroceso, que la saca de la vena. Es lo que les decía, cuando a veces se ponen nerviosos, cuando ya tienen adentro la aguja, tienden a jalar un poco y lo que pasa es que la aguja se sale de la vena y ya no pueden extraer absolutamente nada de sangre. Media vez la aguja ya no esté en vena, no le sale absolutamente nada de sangre. Tiene que estar cabal en la vena para que ustedes puedan extraer la cantidad de sangre que ustedes necesiten. Otro error es el movimiento hacia adelante que atraviesa la vena. Un movimiento hacia adelante ya cuando la aguja, perdón, está en vena y ustedes hacen un movimiento hacia adelante, lo que hacen es trabasar o atravesar la vena, y esto puede llegar a provocar la creación de hematomas, que es cuando ustedes observan que se ve morado el sitio donde realizaron la punción. ¿Por qué? Porque pudieron trabasar la vena y la sangre se empezó a derramar y ahí se formó el hematoma.
Otro error, movimiento de la aguja tal que el bisel de la aguja queda contra la pared de la vena, afectando la entrada de sangre. En este caso, no se introduce todo el bisel y queda prácticamente tapado con el lumen o la pared de la vena. En este caso, igual, no pueden extraer absolutamente nada de sangre. Tenemos el siguiente, que es el colapso. El colapso de la vena. ¿Cuándo sucede un colapso de la vena? Cuando las venas no tienen un calibre suficiente o son muy delgaditas. Cuando nosotros extraemos sangre, comenzamos a extraer, pero la vena como que se contrae. Y ya cuando se contrae, que ya hemos extraído la cantidad de sangre que está desde la aguja hacia el torniquete, ya no pasa absolutamente nada de sangre. Entonces la vena se ha colapsado. Lo que podemos hacer en ese caso es soltar el torniquete para que la sangre vuelva a fluir y podamos extraer la cantidad de sangre que nosotros necesitamos. Siguiente, tenemos la formación de hematomas. Como les decía, cuando ustedes atraviesan o trabasan una vena, lo que pasa es que se forman los hematomas, que es cuando ustedes observan morado el sitio que ustedes han puncionado. Y por último, otro error que se comete, extraer sangre arterial. ¿Cómo podemos extraer sangre arterial y no venosa? Cuando introducimos demasiado la aguja. Pueden observar aquí, introducimos casi toda la aguja, entonces trabasó la vena y lo que estamos sacando es sangre arterial, cosa que no se tiene que hacer. Para los exámenes solo se necesita y se puede utilizar la sangre venosa. La sangre arterial solo se utiliza cuando el médico le deja al paciente gases arteriales, pero eso no lo toma ni el personal de laboratorio ni el personal de enfermería. Lo tiene que tomar un anestesista, un anestesiólogo o un médico. Estos son los errores que se pueden tener. Espero que igual en la técnica de extracción de sangre les haya quedado un poquito claro. Repasen esa técnica, por favor, repásenla. Les va a servir bastante cuando vayan a prácticas y cuando ya estén en el campo laboral, repitiendo siempre en la técnica de extracción sanguínea para que se les quede. La técnica sanguínea, el paso número 1 es la preparación del material que íbamos a preparar. En el material vamos a preparar o vamos a verificar que el émbolo esté bien, no esté pegado, perdón, esté bien socada y destapar. Antes tenemos que destapar, perdón, la jeringa, luego verificar el émbolo, luego verificar que esté bien socada la aguja. En el paso número 2 es seleccionar el sitio a puncionar, que no tenga hematoma, fístulas, quemaduras, que no tenga escoriaciones o cicatrices. En el número 3 tenemos la palpación y la colocación de la liga o torniquete. Ahí mencionábamos también 3 venas de elección, la vena cubital, vena cefálica y vena basílica. Número 4 tenemos la descontaminación o asepsia. Número 5 tenemos la función
Y número 6, el descarte de materiales. El descarte de materiales. Luego veíamos los problemas que podemos tener en la extracción venosa. El más común quizás es trabasar la vena o sacar sangre arterial. ¿Por qué? Porque cuando comienzan quieren introducir exageradamente la aguja y sacan o extraen sangre arterial. Y cuando trabasan la vena, lo más común que pueden realizar es la formación de hematomas. La formación de hematomas. Llegamos hasta aquí con la clase de este día. Por favor, estudien para el parcial.